Continuar. Ya, damos acceso, ¿ok? Estamos listos. El Señor Demos bendiga esta acceso. noche. Amén. Amén. Uy, hay un montón, hay 40, todos entraron, Sí. listo. Voy a Qué deshabilitar bueno. la sala de espera. En 1, 2, 3. Misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios. Buenas noches. Le damos la bienvenida a todos y todas a la segunda sesión del curso virtual. Dejen que las niñas y los niños vengan a mí. El Señor les bendiga a todos y todas. Bienvenidos. Amén, amén, amén. Bendiciones. Demos unos minutos para esperar a los hermanos y hermanas que se están conectando. Ahí se van uniendo de a poco. En su misericordia es la esperanza ciega que tengo. Buenas noches con todos. Bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, bendiciones a todos y todas los que se han podido conectar. Mi nombre es Karina Solojeda, soy la coordinadora de Fe y Desarrollo de World Vision Chile y hoy voy a moderar este hermoso espacio de la segunda sesión de pistas bíblicas. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Abrazos de mariposas a la distancia. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión con una oración, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Amén. Entonces voy a compartir esta hermosa oración que ya hemos escuchado la semana antepasada, perdón, pero que nos parece pertinente que todos y todas podamos compartir. Voy a compartir, voy a presentar. Entonces, como es una oración en conjunto, me gustaría que todos lo pudiéramos decir, ¿ya? Ahí, no todos con el micrófono prendido, porque si no nos vamos a acoplar. Sin embargo, es una oración que es comunitaria, así que los invito y las invito a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia que es renovada cada día en cada vida, Padre amado, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la unión de voluntades de diversos países que hacen posible por 7 años consecutivos el pistas bíblicas teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud. Gracias, Señor, porque cada esfuerzo está dirigido a cada niño, niña y adolescente de Latinoamérica y el Caribe. Oramos en coinonía, oramos en comunión para que todos los niños, niñas y adolescentes con los cuales nos vinculamos por medios de las iglesias, por medios de la familia y otras organizaciones tengan una vida en toda su plenitud. Nuestra oración es para que cada corazón tenga hoy la voluntad de hacerlo posible. Gracias, Señor. Amén. Bueno, con esta hermosa oración vamos a iniciar el Pistas Bíblicas y les quiero comentar un poco para hacer un recuento que la semana pasada estuvimos con Eisler Nieto Ferrer. ¿Recuerdan esa sesión? Se llamaba Nuestros Niñas y Niños Hoy. Y él trabajó una temática bastante
interesante el tema del sistema de protección de los derechos del niño, niña y adolescente a partir de su propia experiencia como activista por los derechos de la niñez en la organización donde él participa, y él es de Paz y Esperanza y es de Perú. Bueno, esa sesión ya está grabada, ya la pueden ver, la pueden revisar con detención, porque él entregó hartos tips, bastantes tips para las comunidades, para las iglesias, para nosotros, para proteger a las niñeces. Hoy, por otro lado, que estamos a 14 de noviembre, tenemos al invitado Harold Segura, pero después lo voy a presentar. Vamos a avanzar porque la próxima semana nos va a acompañar Alicia Casas. Ella es cofundadora del programa Claves de Juventud para Cristo en Uruguay y nos traerá el tema del Dios patriarca al Dios familia. Esto el 24 de noviembre. Vamos a seguir avanzando el 28 de noviembre con la cuarta sesión de Eclesiología desde la niñez con el pastor Richard Serrano. Y la quinta sesión la vamos a hacer con 2 personas. Estarán de invitados Elin Miranda, va a ser el 5 de diciembre y se llama Desafíos, Transformar y Ser Transformado. No se la pueden perder porque es el cierre, el final, y cómo eso, todo lo que ustedes van a ir aprendiendo cada jueves, va a cerrar con el transformar y ser transformado. Acá tenemos entonces el resumen de las fechas, el resumen de los temas, el resumen de los expositores y por supuesto también invitarlos a la sesión de cierre que va a ser el 12 de diciembre. Todo esto con el fin de que ustedes puedan agendar con tiempo cada una de estas sesiones que son muy relevantes. Una cuestión que nos parece importante de poder fortalecer en términos de conversación y de explicar es que cómo acceder a los recursos y cómo acceder a las sesiones que se van grabando cada semana. Entonces, lo que nosotros le indicamos a través del WhatsApp fue que pueda ingresar a la plataforma conlaniñez.org, puede ingresar a esa página web desde cualquier buscador y debe ingresar cuando ya aparezca la página web, Iglesias con la Niñez, qué lindo nombre, usted tiene que ir a la sección de formación. Entonces, ingresa, va a la sección de formación y va a aparecer esto. Una pequeña pantalla que le va a pedir ingresar sus datos. ¿Y por qué le pide ingresar los datos? Porque usted automáticamente va a acceder a toda la información que hay en la plataforma de Iglesias con la Niñez, que es una plataforma virtual de varios países. Entonces es un repositorio de datos de varias capacitaciones, no solo de pistas bíblicas. Probablemente ustedes van a empezar a buscar a través después de que ya estén ingresados con su email, con creación de password y su registro, van a empezar a buscar a pistas bíblicas, pues todavía no está ahí visible, porque este es un curso que solo está dedicado para aquellas personas que se inscribieron. Por eso no lo van a encontrar. Sin embargo, es necesario que ustedes se puedan registrar para acceder a el curso virtual que nosotros le mandamos los links directamente al WhatsApp o también se lo hemos enviado a los correos electrónicos. Entonces es importante el registro, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque de lo contrario no pueden acceder a los links que le enviamos directo donde aparece el curso virtual. Acá en la parte superior, en la parte inferior van a encontrar el video de la semana pasada. Y si ustedes bajan aún más, van a encontrar lo que han preguntado todos, el material para descargar, que por ahora tenemos las diapositivas que nos facilitó Slayer y probablemente vamos a subir también el material que hoy Harold nos va a entregar. Entonces, dicho esto, que era importante, también es importante contarles un poco cuál va a ser la dinámica de hoy. Voy a dejar de compartir para verlos. ¿Están acá? ¿Estamos? Bendiciones, bienvenidos a los 112 desconectados y conectadas. Entonces, tenemos claro el proceso de ingreso, tenemos claro el proceso de registro para que ustedes puedan acceder a todas las sesiones que van a ir subiendo de forma paulatina cada semana, pero también es importante contarles cómo va a ser esta sesión particularmente.
Vamos a dividir los espacios en 4 espacios. 20 minutos va a estar el exponente, 10 minutos de pregunta, 10 minutos de respuesta, 20 minutos el exponente, 10 minutos de pregunta y 10 minutos de respuesta. Como somos tantas personas, y gloria al Señor por eso, pero solamente podemos entregar 6, podemos levantar el micrófono para 6 personas que puedan hacer las preguntas. A los otros hermanos y hermanas le damos la oportunidad primero de poder escribirlas a través de mensajes, justamente en el Zoom, y también está la plataforma de WhatsApp. Recuerden que ustedes están en un grupo de WhatsApp y nosotras también podemos responder a través de esa plataforma. Bien, entonces voy a presentar a nuestro querido invitado que hoy nos viene a compartir. Hoy está con nosotros. Voy a avanzar acá. Importante que puedan usar su registro de pistas, que es un documento, un cuaderno, que le denominamos el diario, donde ustedes puedan anotar todas las impresiones, las emociones, los pensamientos, las consultas, las preguntas que van surgiendo al momento de las ponencias. Y hoy la segunda sesión se denomina Las niñas y los niños en el reino de Dios. Y bueno, quien expone es el pastor Harold Segura. Él es pastor de Bautista desde 1980, es teólogo, es profesor universitario y administrador de empresa, fue rector del Seminario Teológico Bautista Internacional y que hoy es Fundación Universitaria Bautista y actualmente es el director de Fe y Desarrollo de World Vision para Latinoamérica y el Caribe. Y con esta tremenda presentación, pastor, le entrego la palabra para que usted nos pueda acompañar con la reflexión, las niñas y los niños en el reino de Dios. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias, Karina. De verdad, un honor y una alegría ver a tantas personas. Ya somos 124 y sobre todo ver la diversidad de países. Ahí acabo de ver de Cuba, Chile, Argentina, Ecuador, Amén. Colombia. Bueno, gracias a Dios. Felicitaciones al equipo coordinador. Y yo feliz de estar con ustedes hablando del reino de Dios y la niñez. Entonces voy a subir la presentación. Esta presentación, como bien dijo Karina, va a quedar dentro de los recursos que ustedes van a recibir. El tema, el reino de Dios y la perspectiva de los niños y niñas en el Evangelio. Una mirada a la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús sobre el reino? ¿Qué nos dice Jesús sobre la pequeñez? Tengan en cuenta este término, porque cuando Jesús habla de niñez, incluye todos esos sectores vulnerables de la sociedad a los cuales podríamos englobar en el término pequeñez. Entran niños, niñas, y ustedes recordarán que había como unos 6 grupos, principalmente a los cuales Jesús dirigía su ministerio porque eran los que llevaban la peor parte de la sociedad de aquel entonces. Niñez, huérfanos, extranjeros, enfermos, pecadores y viudas. Pecadores en el caso, por ejemplo, de personas a quienes por sus fallas morales la sociedad las destituía, las excluía. Y dice Jesús que para esos pequeños vino precisamente el reino de Dios, porque para esos pequeños era la buena noticia, eran los que más necesitados estaban de una buena noticia. Grupos que no habían tenido sino malas noticias. Entonces, hablar del reino de Dios es hablar de la buena noticia del Evangelio. Entonces, sobre eso vamos a hablar con ese enfoque que ya el Evangelio nos muestra en tantas ocasiones. Bueno, algunas personas se han dado a la tarea y hoy esa tarea es muy fácil con inteligencia artificial y con el Internet. ¿En cuántas ocasiones Jesús menciona reino de Dios? El reino de Dios es semejante a... Casi que cada parábola comienza así.
el reino de Dios se parece a una mujer que perdió una moneda y el reino de Dios es como un hombre que quiso hacer un banquete, invitó, el reino de Dios es como el reino de Dios es. Y algunos llegan a esta conclusión que es completamente cierta desde la perspectiva de la teología de los evangelios. El tema de Jesús fue el reino, por encima de la iglesia. De la iglesia habla en unas 3 ocasiones más o menos. Sí, cuando le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero son unas referencias que siendo tan importantes, las 3 que hay, no era el gran afán de la enseñanza de Jesús. El gran afán de él era proclamar el reino, tratar de traer la buena noticia. Y en una ocasión dice que quienes pueden mejor ejemplificar ese reino son los niños, las niñas. Entonces, de ahí la importancia cuando hablamos de reino y niñez. Voy a leer un texto como para tener una referencia que nos pueda ayudar a ir identificando en qué consiste ese mensaje de Jesús. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Claro, porque se entendía que el reino era una realidad que vendría después de la muerte, pero la mayoría pensaban que el reino de Dios era una realidad social y política que vendría de una manera espectacular para sacarlos de sus angustias sociales y del aplastamiento social también bajo el cual estaban sumidos en ese momento por el Imperio Romano. Es decir, la esperanza del reino es la esperanza de que Dios intervenga de manera milagrosa y traiga la paz, traiga la justicia, traiga la equidad, cese el hambre, se vaya el emperador, se vayan los que lo han tenido afligidos. Y ellos venían con esa esperanza que, miren lo interesante, en algunos casos se decepcionaron con Jesús porque ese reino, así como lo esperaban, no lo veían, no lo veían. Hay un teólogo europeo del siglo XX, Oscar Cullmann. Oscar Cullmann tiene un libro sobre Jesús y él opina que siendo Judas una persona que estaba involucrada en movimientos más bien sociales, de levantamiento, de reclamo de justicia, siguió a Jesús pensando que Jesús finalmente iba a traer esa gran revolución. Pero no, el emperador seguía, Herodes seguía, los pobres seguían, y Cullmann dice que quizá por esa decepción, o incluyendo esa decepción, Judas entrega a Jesús. Es una opinión de Cullmann que a mí me parece un poco extrema, pero para pensarla, sobre todo tratándose de una de las mentes más brillantes de la teología del siglo XX. Con razón le dicen, ¿cuándo vendrá el reino? Es decir, ya vamos en el capítulo 17 y Herodes sigue allí. El imperio sigue allí. La pobreza sigue allí. ¿Cuándo va a llegar eso? Jesús les contestó, atención, el reino de Dios no vendrá a la vista de todos. No es como ustedes le esperan. No se podrá decir, está aquí, está allí, llegó acá, bajó, destruyó. En realidad, el reino de Dios ya está entre ustedes. Yo creo que esa respuesta de Jesús tuvo que sorprender mucho. Ese reino, ustedes lo están esperando que venga de una manera así fantástica. Ese reino ya está. Más adelante en otro texto va a explicar, o antes explicó, que lo que él venía a dar era señales del reino, porque ese reino iba creciendo a través de su presencia,
allí donde sanaba, allí donde liberaba, allí donde abrazaba, allí donde perdonaba. Atención, porque esa era la forma de ir trayendo el reino. Porque el reino comenzaba de maneras muy pequeñas, pero iba creciendo, porque allí donde se perdona hay reconciliación, y donde hay reconciliación hay paz, donde hay paz reina más fácil la justicia, y donde hay justicia el reino de Dios está presente. Pero comienza ¿por dónde? Por lo más pequeño, sanando a una persona que está paralítica, perdonando a una mujer que la quieren apedrear, y como el reino es pequeño, el símbolo de ese reino es la niñez. Ahí nos vamos acercando poco a poco a esa relación que Jesús entabla entre reino y niñez. El reino ya está y se hace presente a través de Jesús, quien ha pedido al Padre: venga a nosotros tu reino. Ese reino ya comenzó con Jesús. Bueno, dicho esto, entonces, queda por desarrollar lo siguiente ya de manera más secuencial. Jesús y el reino de Dios. Jesús enseñó, a ver, vayan tomando ahí en su cuadernito las notas, vamos a tener unos minutos, en 12 minutos vamos a tener un primer periodo de diálogo, de preguntas. Entonces, atención a las afirmaciones que yo voy a hacer. Jesús enseñó que el reino de Dios no se asemeja a otros reinos. Claro, porque ellos estaban esperando un reino que viniera desde lo grande, un movimiento subversivo, una catástrofe que viene desde los cielos, traída por los ángeles y dirigida por el Mesías. Por eso le gritan en varias ocasiones a Jesús: hijo de David. Y usted tenga en cuenta este dato bíblico. Cuando usted lea en los 4 evangelios que a Jesús le dicen hijo de David, siga leyendo, porque inmediatamente va a ver que Jesús intenta desviar esa declaración, porque él no quiere ser un hijo de David. David era quien había extendido las fronteras como ningún otro, había traído cierta paz, una paz que no habían disfrutado antes. La prosperidad se había desarrollado como tampoco nunca antes. Había oro. Dicen que David y Salomón adornaban sus caballos, sobre todo los herrajes de los caballos eran en oro. Entonces, ellos siguieron siempre esperando que volviera el otro David. El reino de David tenía que venir. Pero David, ¿cómo había conseguido eso? Con guerras, con matanzas. David es un personaje extraordinario, pero es muy distinta la forma como él extendió su reino a como Jesús venía. Mientras David hubiera entrado a Jerusalén en un caballo blanco, como los reyes poderosos, Jesús entra en un burro. Jesús entra en un asno. Entonces le dicen, hijo de David, pero ¿qué hace el hijo de David montado en un burro? Eso es desconcertante, pero es que él quería desconcertar, porque la paz, el bienestar y la prosperidad que vienen a través de las guerras, la violencia y el poder, no es el reino que Jesús vino a traer. Contrasta con otras formas de ser reinado. Por eso pone como ejemplo niños y niñas. ¿Ven la relación ahora? Frágiles y personas que no tenían nada en los bolsillos, sino solo esperanza en su corazón. Como quienes ellos representan la visión de Dios para la humanidad. Mateo 18, 1 y 15, que es un texto que ustedes conocen muy bien, van a poder leerlo después.
asienta precisamente y confirma ese mensaje de cómo es que ese reino ya estaba, pero cómo ese reino contradice las formas como hoy en día también se quiere reinar, imponiendo, asentando su propio poder económico. Y Jesús dice, no, 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 mi reino va por otro lado. Y la niñez, que es símbolo de vulnerabilidad, es la mejor forma de expresar cómo es ese reino. Avanzamos. El reino y las esperanzas de Israel. Ya adelanté algo sobre esas esperanzas que venían desde hace tanto tiempo. Venían esperando un Mesías. Habían tenido una época de aproximadamente unos 200 años que se llama la época intertestamentaria, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer evangelio, que es Marcos. Habían pasado como unos 200 años y durante esa época se pierden muchas esperanzas e incluso durante esos 200 años de silencio profético, atención, hay que entender los 200 años que antecedieron a Jesús para entender el mensaje del reino. Esos 200 años, el mensaje se había silenciado porque ya no se guardaba ninguna esperanza. ¿Algún parecido con América Latina? Después de presidentes de izquierda, después de presidentes de derecha, salen los de izquierda, vuelven los de derecha, salen los de derecha, vienen los del medio, vienen los que no tienen una conexión histórica con un partido tradicional y todos por igual, como Eclesiastés, terminan decepcionando porque ponemos la esperanza, sobre todo en sistemas presidencialistas, en el que nos va a salvar. Este sí nos va a salvar. Entonces, cuando han pasado tantos salvadores y ninguno salva, se salvan ellos, pero dejan al pueblo peor, pues más o menos uno va entendiendo el contexto en el que aparece Jesús y aparecen sobre todo los textos de la Navidad. En medio de la oscuridad resplandece la luz y aparece el niñito. Imagínense, después de 200 años de desesperanzas, vienen los textos de Mateo y Lucas diciendo, luz que resplandeció sobre las tinieblas. ¿Cuáles eran las tinieblas? Pues eran las tinieblas de esa situación en la que estaban. Pero algunos sí se decepcionaron. Un niñito, 3 reyes magos vienen buscando a ese niñito porque la estrella de David les ha dicho que ahí va a estar el Salvador. Ese niñito desespera a Herodes, pero noten otra vez la relación entre Mesías, reino y niñez. Ya Isaías en el capítulo 9 había dicho que un niño los iba a pastorear, los iba a pastorear. Y es ese niño perseguido, pobre, con un papá putativo, que no tenía dónde nacer de una manera decente, el que trae la salvación a la manera de Dios. Pero es un niño. Entonces las expectativas del el antiguo Israel sobre el reino se centraban en que iba a venir un reino de justicia y reconciliación, sí, pero a la manera de David. El Mesías vendría a guiar en tiempos de crisis y establecer un tiempo de abundancia y paz para quienes confiaban en Dios. Ahora vamos entendiendo el cántico de María, el Magnificat. En Navidad no dejen de leerlo. El Magnificat. Señor, has venido para socorrer a los que no tienen y devolver con las manos vacías a los que siempre las han tenido llenas. Es un canto muy políticamente contundente. Claro, porque María es una de las pobres de Israel. Bueno, si se sorprenden con la llegada del niño Jesús, María mucho más, que es quien tiene que guardarlo en su vientre y dar a luz a quien viene a traer una salvación de una manera distinta. Entonces, ese Mesías vendría a guiar en tiempos de crisis, establecer un tiempo de abundancia, paz, para quienes como María confiaban en Dios.
La misión de Jesús se encuadra en ese contexto de esperanzas mesiánicas y esperanzas del reino. Entonces, Jesús se dedica como Mesías enviado del Padre a esos sectores que tenían las esperanzas agotadas, que tenían las ilusiones desgastadas, que son pobres, cautivos, marginados, extranjeros, pecadores, exiliados, migrantes, bueno, que son los sectores favorecidos por el Evangelio. Los samaritanos, la mujer sirofenicia. La misión de Jesús implicaba romper con esas ideologías que justificaban la injusticia, incluyendo las ideologías del templo. Él se acerca con especial amor a niños y niñas. Lucas 4, 16, 20 es uno de esos capítulos donde Jesús declara cuál es su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos. Y eso tenía que ver con un contexto social de pobreza, desigualdad, injusticia, que Jesús en el seno de su familia la vive como ninguno. Los símbolos de ese reino son los pequeños. Para Jesús, los niños, por simbolizar pequeñez, por simbolizar vulnerabilidad, se convierten en símbolo del reino. Le dice a los discípulos algo que uno todavía tiempo después de ir una y otra vez sobre esos textos no logra entenderlo. Le dice a los discípulos, si ustedes no se hacen como niños, ustedes no van a poder disfrutar, ustedes no van a poder comprender. Cuando dice no podrán entrar en el reino, no es que van a tener vida después de esta vida. Nosotros tiramos el reino allá. No, Jesús entiende que el reino comienza a moverse aquí. Por eso dice, ya el reino está entre vosotros. Entonces, si ustedes no se convierten, su manera de pensar que la salvación, la liberación, el reino viene desde lo grande, la conversión es pasar de entender que la salvación viene desde lo grande a entender que la salvación viene desde la semillita de mostaza, porque el reino de Dios va creciendo como la levadura que se pone en la masa y va creciendo, pero en resumidas cuentas, el reino va de lo pequeño a lo grande. Cuando ellos querían, como seguimos pensando hoy en los sistemas políticos, que la salvación viene de lo grande a lo pequeño y seguimos eligiendo a los más grandes de los grandes, porque esos van a salvarnos. El reino contradice esas perspectivas de salvación. Los pequeños no solo son un ejemplo. No es que el reino es para los que son en el sentido del carácter del niño, que es humilde, que es sencillo, que sí, eso es una parte, pero no la principal. La principal es que son los vulnerables que han estado en los márgenes. Y mientras los de los márgenes no pasen a ocupar el centro, nos vamos a privar de entender cómo es que ese reino funciona y cómo las transformaciones de vida comienzan a funcionar. Los niños son los que están en el margen. Las viudas, los pobres, vuelvo y repito, los pecadores, los extranjeros, los huérfanos, los que han estado en el margen, Jesús dice, lo pongo en el centro. Por eso pone a un niño en el centro para ejemplificar lo que él va a decir. Una más y nos vamos a la conversación. También les contó Jesús esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse. Ahora no habla de un niño, sino de un granito. Yo por aquí tengo unos granos de mostaza a propósito. Ahora los busco. Me gusta regalar a veces granos de mostaza en algunos talleres. Puede compararse al granito de mostaza que el labrador siembra en el campo. Se trata, por cierto, de la más pequeñita de todas las semillas, pero luego crece más que las otras plantas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que en sus ramas anidan los pájaros, de lo pequeño a lo grande. También les dijo, el reino de los cielos puede compararse a la levadura que toma una mujer, la mezcla con 3 medidas de harina
para que fermente toda la masa, de lo poquito a lo muchote, de lo pequeñito a lo grandote. Bueno, vamos a tener la primera conversación. Alguien por ahí está rayando. Me alegra que ya hayan aprendido a manejar el anotador. Lo están manejando en azul y en rojo. Sí, Adelante, Cari, vamos a tener este momentito entonces de conversación con la así es. dinámica que nos propusiste desde el inicio. Así es. Yo sugiero que eso, saques la presentación y tal vez después la pueda volver a compartir, cerrar y abrir para que salgan las rayas. Y le damos gracias. Yo he tomado nota de varias frases que han sido icónicas y que me parecen interesantes, pero acá queremos escucharlo. Tenemos la oportunidad para 6 personas, 6 hermanos o hermanas que quieran hacer alguna pregunta a nuestro querido Pastor Harold. Entonces, te doy la palabra a ver quién se atreve a hacer alguna consulta en relación a lo que hemos hablado en la primera parte. Adelante, Todavía, o con toda prefieren que confianza. sigamos. Habían algunas preguntas en el chat. Claro, puede levantar la mano para hacer algún comentario y yo le voy a ceder el micrófono. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Por Creo ahora que ninguna, Cari. En el chat no ninguna. no hay ninguna pregunta. Si no hay preguntas, tal vez es porque todavía están Karina, dando perdón. vueltas. Sí, ahí estoy viendo, tranquila. Sí, antes de dar pase a la mano, dice, ¿a qué se refiere? Lo voy a dejar suelto, de pronto don Harold luego Sí. lo toma en cuenta. ¿A Aquí qué lo se veo. refiere con la palabra putativo? No Sí, creo padre que sea la putativo. palabra, dice. Sí, Leo el comentario. ahí veo que dicen aquí se refiere a ¿a qué se refiere la palabra putativo? El padre putativo es quien está haciendo de padre sin serlo. En el diccionario dice putativo es tenido por padre o puede ser hermano putativo. Dice, no creo que sea la palabra correcta. Sí, en el diccionario es la palabra correcta. Dice, pienso que quiere decir padre adictivo. No, adictivo es que tiene una adicción. Mm, Entonces, la palabra es papá que no era papá biológico, pero se hace cargo del niño. Entonces, eso muestra incluso parte de la vulnerabilidad de Jesús. No tiene ni siquiera un papá putativo, un papá biológico, lo tiene putativo, de claro, adopción. Sí. Muchas Podría gracias. ser en lugar de adictivo, yo creo que quiso decir adoptivo. claro. Bien. Eso es, eso es. Bien. Maribel, vamos con Maribel y de ahí vamos con una pregunta que está en el chat y después vamos con Joaquín. Maribel González, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. El país y la pregunta. Buenas noches. Sí, Maribel de Puerto Rico. Adelante, Ah, Maribel. del mismo país que está Harold. No, es Puerto Rico, yo estoy en Costa ¿En Rica, Costa pero Rica? Ay, Puerto Rico. perdón, tiene Me razón. encanta Puerto Rico. Sí, gracias. Tengo una pregunta. Sí. Yo he leído bastante sobre la niñez, sobre los libros que usted ha escrito. He tomado varios certificaciones con Bíblica Virtual. Eh, Me sigue preocupando, ¿verdad? La posición que ocupan los niños en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, porque muchas veces pensamos en los niños eh, como es para los niños, pero no con los niños. ¿Sí? Ujú, Mm, sí, Entonces, desde este punto de vista, Jesús poniendo a los niños en el centro, ¿verdad? En medio de todo, sí. desde la vulnerabilidad y desde su punto de vista como pastor, ¿qué usted recomendaría para que las iglesias, ¿verdad? Nuestras congregaciones, eh, pudieran adoptar ese pensamiento, captar ese pensamiento que no se trata de lo que nosotros los adultos pensamos que es mejor para los niños, Ujú, sino lo que los niños realmente necesitan y desean? sí, ¿Cómo podemos lograr que los adultos puedan tener esa visión? sí. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, te agradezco mucho el interés. Me alegra que conozcas algunos de los libros y te agradezco que los menciones. Mira, el problema no es de la iglesia, el problema es de la sociedad y el problema es de la cultura. Nosotros vivimos en una cultura, Mari,
adultocéntrica, que es el término que yo también acojo en los textos. Esta es una cultura adultocéntrica. Eso está cambiando, pero son procesos que llevan su tiempo. Las iglesias tienen una gran oportunidad porque a partir del Evangelio nosotros podemos enseñar nuevas formas culturales de entender niñez. ¿Ves? Por eso se dice que el Evangelio es contracultural. Entonces, en las iglesias, esa labor pedagógica, yo pienso mucho en la labor pedagógica que incluye el púlpito, la escuela dominical, la formación, lo que estamos recibiendo aquí, ¿no? Los institutos, los lugares donde podemos dialogar sobre las escrituras para ir captando el lugar que Jesús le da a la niñez, que es muy distinto al que se le daba en su sociedad y al que se le sigue dando hoy. Entonces yo creo que la labor pedagógica es importantísima, que a propósito, el folleto de Dejad a los niños venir a mí está para ser estudiado también en grupos, en la escuela dominical e ir promoviendo desde las iglesias una cultura que contraste con la cultura donde vivimos, donde lo que importa es el grande, el pequeñito se queda, los presupuestos van dirigidos para lo grande, lo pequeñito se queda, y que la iglesia en ese sentido, repito, sea en algo contracultural. Entonces, Mari, yo creo en la labor pastoral y pedagógica, y quienes como tú han estado interesados en estos temas pueden dar mucho a la iglesia. De verdad que sí, te agradezco mucho la pregunta. Bien, gracias, Pastor Harold. Voy con dos preguntas del chat. Dice, cuando habla de niño, no se refiere a la actitud, sino al grado de vulnerabilidad. ¿Estoy en lo correcto? Pregunta Guadalupe. Y le sumo la pregunta de Ruth Chávez que dice, ¿cuántas veces es que menciona Jesús el reino de Dios? Ah, bueno, mira. Vamos con esta. En Mateo 30 veces. En Marcos 14. En Lucas 30. Van 74. En Juan 5. 79. Eso en un conteo que les voy a poner acá. En uno de los conteos, porque depende también de la versión bíblica que uno Exacto. esté tomando, ¿no? Pero mira, estamos casi en los 90. Es mucho. Por eso dicen, el tema de Jesús era reino y padre. Reino y voluntad del Padre. Padre, 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 mi Padre. Yo voy al Padre, mi Padre me manda. Y reino. Y a la pregunta de si la niñez tiene que ver con actitud o tiene que ver con vulnerabilidad. Yo creo que tiene que ver con las dos. Creo que tiene que ver con las dos, pero sobre todo, me parece que en el contexto de los evangelios, lo de vulnerabilidad es muy claro. Sobre todo esto, y voy rápido, trajo Jesús y puso en el centro a un niño. Cuando Jesús pone en el centro a un niño, ¿cuál era el tema que traían los discípulos? La discusión por el poder. Entonces dice, ustedes quieren estar en el centro. Es decir, para que quede en el centro el poder. No, hay que poner en el centro al que está sin poder. ¿Ves? Es que ahí viene la categoría niñez como una categoría contundente para transformación de la vida. Si nosotros no ponemos en el centro los que han estado en los márgenes, vamos a mantenernos en lo que ya nos hemos mantenido siempre. Entonces Jesús dice, no, el reino mío pone en el centro no a Herodes, pone al niño de Belén. En el centro no pone al sacerdote que va rápido al templo, no, pone al samaritano que recoge al hombre tirado a la vera del camino. En el reino no se pone el centro a los que quieren gobernar en los 12 tronos de Israel, se pone al vulnerable y por eso pone a un niño. Para que no nos quedemos solamente que el reino de Dios es de gente que es como los niños, inocentes, cándidos, risueños, chistosos. Eso tiene un 20% de verdad, pero el 80% a la luz del reino lo tiene la categoría de vulnerabilidad. Por eso niñez simboliza pequeñez.
para entender nosotros cómo es que opera el cambio desde el reino de Dios. Hay que tener en el centro de los programas de gobierno indígenas, afrodescendientes, enfermos, personas con discapacidad, mujeres abandonadas, personas violentadas, abusados, niños migrantes, eso es poner en el centro los que la sociedad mantiene al margen. El reino los pone allí porque es a partir de allí que el reino de Dios tiene buenas noticias para la transformación de todos y todas. Bueno, muy buenas las preguntas. Gracias, Harold. Nos quedan 5 minutos para responder. Entonces le voy a pedir a mi hermana Elizabeth que pueda en un minutito decirnos su nombre y la pregunta que tiene para el pastor Harold. Bueno, gracias. Elizabeth Serrano desde la República Dominicana. Pastor Harold, he estado en muchas capacitaciones, tanto de niños como de adultos, y se ha hecho un énfasis muy fuerte en la necesidad del discipulado para los adultos. Pero yo no he estado en ninguna capacitación, en ningún evento donde sea, por lo menos en lo que he estado, se ha hecho ese énfasis de discipular a los niños. ¿Cree usted que a los niños se debe discipular intencionalmente como hacemos con los adultos? Gracias, Elisa. Muchísimas gracias. Sin duda, claro. ¿Sabes por qué yo pienso que todo el programa de discipulado se queda con los adultos? Porque en las iglesias pensamos como en la sociedad, que los niños están en una sala de espera. Cuando lleguen a tener cierta edad, los incluimos. Y cuando llegan a tener una cierta edad que la iglesia espera y los incluimos, a veces es tarde para muchas cosas. Y me gusta que estás usando discipulado y no solamente escuela dominical, porque el discipulado no es enseñarle que David mató a un gigante con una piedrita. El discipulado no es solamente enseñarle que Sansón, el discipulado no es enseñarle que a Jonás se lo tragó un gran pez. El discipulado no, el discipulado tiene todas esas historias, pero alrededor de un centro, que es la vida, son los valores como se debe vivir, son las formas como se debe convivir con los demás. Entonces, la palabra de Dios nos forma como discípulos para que vivamos a semejanza de Jesús, en justicia, en amor, en ternura, en respeto, en valoración, en promoción de los derechos de los demás. Entonces, imagínate cómo vamos a esperar que lleguemos a los 16 para empezar a decirnos eso desde el Evangelio. Cuando llegamos, llegamos tarde. Entonces, sí creo en programas de discipulado centrado en valores y no en historietas. En valores, en formación cívica, en formación ciudadana, en lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Yo creo que el Sermón del Monte tiene muchísimos ejemplos pedagógicos para eso. Buena pregunta, Elisa. Muchas gracias. Gracias a usted, excelente, gracias. Bien, y por último, vamos a dejar a Ruth con un minutito, Ruth País también, y la pregunta, y ya vamos cerrando este hermoso espacio de conversación. Hermana Ruth. Bueno, buenas noches a todos y pastor también. Yo estoy aquí en Guatemala y quisiera pues hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre los niños si los consideramos no solo como futuros adultos, sino como ciudadanos actuales del reino? Sí, linda tu pregunta. Linda tu pregunta. Gracias, Ruth. ¿Cómo cambia la perspectiva? Yo solamente voy a dar unas pinceladitas así muy sencillas. Primero, si nosotros valoramos a la niñez como Jesús la valora y la pone en el centro, primero, escuchamos más a la niñez. Nosotros a veces tenemos mucho para decirle, pero no tenemos oídos para oírle. En mi casa, a Marta, mi hermana y a mí, mi papá decía, cuando los adultos hablan, los niños callan. Y cuando hablaba un niño, el que hablaba era el niño. La niña, se llegaba tarde. Cambiar la perspectiva para adoptar la perspectiva del reino es oír la voz de los niños.
Segundo, tenerlos en cuenta en procesos que vive la familia. Tenerlos en cuenta porque la niñez tiene criterio. Hablaba en estos días con una familiar que me decía, cuando mi papá murió, yo vi que el cadáver pasó delante mío. Nadie me explicó qué le había pasado a mi papá. Claro, eran épocas donde la niñez no entienda que más adelante usted va a entender. Mire, escuchar, incluir, respetar los derechos. Los niños tienen derecho. Ahora en diciembre vamos a celebrar la Convención de los Derechos del Niño. Mire, un buen ejercicio leer la Convención de los Derechos del Niño a partir de la fe cristiana. Los niños tienen derecho. Los niños son escuchados, dijimos, son incluidos, tienen derechos. Y otra cuarta que yo diría, desde la perspectiva de los gobiernos, deben ser incluidos como prioridad. La niñez debe ser incluida como prioridad. Y me estás haciendo la pregunta desde uno de los países que tiene, perdón, uno de los países como Guatemala que tiene una de las peores crisis en temas de nutrición. Estuve hace 1 año y medio en Alta Verapaz. Me decían, en Alta Verapaz, me decía el obispo católico, Harold, aquí tenemos una situación casi igual que en sectores de África. ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los presupuestos estatales? Hace muchos años me decían, mira, en el país invierten $4 al día para eran presupuestos irrisorios. Entonces yo diría esas 4 para empezar. ¿Y por dónde podríamos dar el ejemplo? La iglesia. Sí, que cuando se piensa en gente migrante, se piensa en niñez migrante. Que cuando se piensa en discapacidad, se piensa en niñez con discapacidad. Que los incluyamos y que esas voces sean escuchadas, porque esas voces, dice Jesús, pueden tener transformación para nosotras y nosotros mismos. Bueno, ahí me quedo para no extendernos y pasar del tiempo que se nos ha asignado. Sí, bueno, hay más preguntas en el chat, pero no las podemos leer todavía, las vamos a dejar ahí. Creo que hay varias preguntas que también son, en realidad hay afirmaciones. Tenemos que formar en principios y valores, dice la hermana Lilian Solís. Qué maravilloso, esto me pareció interesante. Valentina dice, qué maravilloso sería tener un instituto bíblico para niños y tener a esos niños en el centro de las iglesias y no pensando solo que son parte de un futuro, porque en realidad son parte del presente. Sí, sí. Y también me quedé con la idea que usted ponía sobre la mesa y yo decía, bueno, ¿cuánto del porcentaje de los diezmos y de las ofrendas, pensando también en el Producto Interno Bruto de cada país o en las políticas públicas de los países, cuánto le dan de presupuesto anual a la temática de la niñez e infancia, y por qué no las iglesias también ponerlo como temática en términos de porcentajes de dinero para que se puedan hacer acciones? El cambio empieza con nosotros, dice Natalie. Y ahora le damos espacio, Pastor Harold, para que continúe con la segunda parte. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho. Vamos con la segunda parte entonces. Ahí vamos a tener material para seguir conversando. Se quedó una pregunta allí que la podemos responder en la segunda sección, que dice, ¿desde qué edad hablar a los niños y a las niñas del reino de Dios? Ahora les doy una idea. Bueno, vamos a la quinta afirmación. El reino nos llama a cuidar a las personas más vulnerables. A partir del reino ya dijimos cuáles eran los grupos sociales a los cuales el evangelio se dirigía, principalmente. Y usted me dirá, no, pero el evangelio llega a Zaqueo, que era un hombre poderoso, sí, pero espiritualmente miserable. Había vulnerabilidad espiritual. O sea, ricos que solamente tienen dinero. Y este había robado por montones. El joven rico. Entonces entendemos vulnerabilidad de una manera más amplia. El reino llega para sanar corazones y invitarnos a sumarnos en la transformación del reino de Dios que quiere para nuestra sociedad. El Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y ese reino tiene que ver con pan.
El pan nuestro, nuestro, porque no es solamente mío, dánoslo hoy. Tiene que ver con esas vulnerabilidades que hoy en día sí que las vemos, ¿no? Sí que las vemos. La Biblia nos llama a proteger a las personas más vulnerables, a las despojadas de derechos que representan la fragilidad humana. Otra vez, la noticia del reino. Jesús afirma la misión que aparece desde el primer testamento. Eso de proteger al vulnerable, eso no aparece con Santiago ni aparece en Lucas. Ya Deuteronomio estaba hablando de esos sectores que había que atender con urgencia. El cuidado de la creación, el año del jubileo, que se dejaba descansar la tierra por un periodo estipulado en la ley, que en la realidad nunca se cumplió. El jubileo nunca se llevó a la práctica real, pero era el propósito de Dios. Bueno, no se cumplió el jubileo, pero no se cumplieron muchas otras cosas. Pero ya ese sentido de generosidad, bondad con las personas que llevan la peor parte de la historia, es un mensaje que viene desde el primer testamento y cruza hasta el final. El reino y la familia. Ah, este tema me gusta mucho. Este tema me gusta mucho. Porque ese reino se evidencia en espacios particulares y reales. ¿Dónde tendríamos que vivir reino? Si yo les digo, el reino de Dios es respeto por todos. El reino de Dios, el reino de Dios es apagar el micrófono. Gracias. Si yo les digo, el reino de Dios es que haya comidita para todos. El reino de Dios es que los que afuera no son escuchados, en ese reino sean escuchados. El reino de Dios es que haya bienestar integral, que haya plenitud espiritual, pero también las necesidades básicas suplidas y si es posible algo más, más. A Jesús le preocupa que la gente que lo está siguiendo se va a ir después de escucharlo y se van a desmayar porque no han comido. Entonces multiplica pan y peces. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es abundancia. Listo. ¿Por dónde comienza el reino si el reino comienza por lo pequeño? Familia. Familia. A ver, díganme ustedes otro espacio. Iglesia. Iglesia. Te dice, no, pero mi iglesia es muy pequeñita. Nosotros somos 23. Sí, el reino comienza por lo pequeño. Ah, no, nosotros somos 23,000. Sí, es pequeño para lo que hay que transformar en un país. No se crea tan grande. Es pequeño, una iglesia de 23,000 en un país de 23 millones. Créase pequeño. Pero allí con los 23 o los 23,000 evidencia el reino. Alguien decía que la iglesia es un laboratorio del reino, donde lo que Dios quiere ver en la sociedad se realiza, se practica y se implementa en la iglesia. La inclusión. Por eso una señal del reino es cómo incluimos a la niñez. Porque si nosotros seguimos pensando que ese reino solamente se transmite trayendo gente a la iglesia y bautizarla, crezca el reino, usted está haciendo una partecita de esa promoción del reino. Pero la promoción del reino tiene que ver con los espacios transformados localmente desde los cuales el reino comienza a florecer. Entonces, vamos, familia, iglesia. ¿Podría ser escuela? Quienes trabajan en educación, escuela es lugar de reino, donde debemos promover reconciliación, inclusión, valoración, respeto, asistencia, promoción humana. Otro, espacios de trabajo. ¿Cómo no? ¿Por qué no intentamos lograr en los espacios de trabajo gente gerente, supervisores, directores, que sean espacios fraternos, sororos, humanos, espacios humanizados,
Pero ¿qué tenemos hoy? A ver, en las familias se dan por miles los casos de violación sexual, de abuso sexual. Mire, estamos hablando de la realidad. Ahí no hay reino. No, pero es que todos son convertidos, van a la iglesia y ya se bautizaron hasta el niño de 11 años. Bueno, por ahí tenía que empezar el reino, pero ahí donde hay abuso, donde hay violencia, ¿cuánta violencia intrafamiliar hay en su país? Son aterradoras las cifras. Donde hay exclusión en las mismas familias. Vámonos a iglesia. Uy, duele decirlo, ¿no? Pedofilia. Aquí se fue la presentación, Cari, ¿cierto? No, dice el 6, el reino y la familia. Ah, bueno, a mí se me fue. El problema es mío, no hay problema. Entonces, mire, familia, ya dijimos, ahí se están dando situaciones de violencia. Iglesia. Ah, no, en la iglesia sí los niños van a vivir. Iglesia católica, casos de pedofilia por montones. Iglesias evangélicas. Hace 2 años escuché una noticia terrible de los bautistas del sur en Estados Unidos. Yo soy bautista y a nosotros nos enseñaron los bautistas del sur, qué pena da decir eso, 600 casos de abuso. Estuve en Ecuador hace poco y son casos dolorosos. Y me decían, Harold, ¿recuerdas a tal pastor? Dijo, claro, sí, era el gran predicador. Era una persona que yo la escuché en la plaza principal de Quito, hablando. Dijo, ¿sabes? Cuando murió, los últimos años los pasó muy mal. Abuso de niños y niñas. Descubrieron. Estuve en Perú. Me dicen, Harold, aquí hay un albergue evangélico donde el director, que es pastor, fue acusado de abuso a niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que hay que transformar? Si ponemos a la niñez en el centro, poner a la niñez en el centro es ponerla en el centro del respeto, la valoración. ¿Cómo es posible que haya iglesias que saben de casos de abuso y protegen al abusador, que es el adulto, y el niño poco vale? No, las iglesias tienen que asumir desde la perspectiva del reino compromisos también con la denuncia. Mujeres violentadas. Iba a estornudar. Mujeres violentadas. Ahora sí. Tantas cosas tristes que suceden. Entonces, promover reino es promover ambientes de convivencia humana, ya hemos repetido muchas veces la palabra eh, eh, respeto por sus derechos. Ahí Leslie está incluyendo salud. Ricardo está diciendo, yo también soy bautista. En El Salvador también hay una eclesiología transformadora que trata con ternura. Es tratar con ternura. Si ustedes para sus iglesias quieren desarrollar un programa de formación de papás y mamás para que no golpeen más a sus hijos con la violencia que lo están haciendo y eduquen desde el diálogo, la paciencia, la disciplina sanadora y no golpeadora. Ustedes pueden buscar en el sitio del movimiento con la niñez y la juventud los materiales que hay allí. Puede buscar en conexionternura.com. Puede buscar allí iglesiasconlaniñez.org. Puede buscar TIRFAN, puede buscar Compassion. Son organizaciones evangélicas que están trabajando en el área de la niñez. Viva, lo que se llamaba antes Red Viva, Viva para la niñez. Bueno, recursos tenemos para que la niñez vuelva a estar en el centro. Y aquí hago una corrección. Poner a los niños en el centro no es ponerlos a cantar un coro en la plataforma el domingo y ya salieron. No, ese es un asunto que sí tiene valor, pero que muchas veces no pasa de ser estético. Entonces el reino nos llama a propuestas más contundentes. A ver, yo dejo de compartir para volver a poner y yo poder ver qué fue lo que pasó aquí. Bueno,
Entonces, la familia en la Biblia, que es diversa, mire, ahí estaba José, adopta al niño Jesús, María, era una familia muy diferente, ¿no? La familia de Jesús cuando crece, opositores de Jesús. En el Antiguo Testamento había unas familias tan raras. Esos profetas, mejor ni hablemos de esos profetas, porque las familias de esos profetas eran los patriarcas, no, ni qué decir, Abraham. Entonces, en la Biblia hay una diversidad de convivencias familiares. Hay una flexibilidad para entender esas familias que había que proteger, sin un único modelo que fuera como, este es el único. El que no tenga papá, mamá y 2 hijos, ese no es tenido en cuenta. No, Jesús se hubiera quedado por fuera. Cuando hablamos aquí de diversidad de familias, estamos hablando de diversidad social de convivencias humanas. Salvador, en El Salvador, en Bolivia, niños de 16 años criando a sus hermanitos de 12 y 11. Y preguntaba yo, ¿y tu papá y tu mamá dónde están? Se fueron para España. ¿Y quién los cuida a ustedes? Mi abuela. Son una familia muy diferente a la familia que nos pinta Colgate y Coca-Cola en los comerciales. Bueno, sin único, para Jesús, la verdadera familia está unida por el amor y la solidaridad, invitando a crear lazos de cuidado, ternura, apoyo, especialmente a los más débiles. Allí donde hay una familia con un niño con discapacidad física, mental, allí donde hay esas situaciones que ustedes conocen, el reino nos enseña a llegar con el amor de Dios a los más pequeños, que hoy, por cierto, tendríamos que poner en esa categoría de pequeñez a los adultos ancianos abandonados. Yo oigo aquí en Costa Rica unos casos, hijos que hacen unas maniobras crueles con los papás ancianos para quedarse con la pensión. De cosas que uno o sea, yo ni entiendo eso, ni entiendo cómo un tío va y abusa de un niño de 8 años. No logro entender qué es lo que pasa por la cabeza de una persona. Y esos casos muchas veces se dan, ya dijimos, dentro de los sectores que uno considera que no, allí eso está todo muy bien. Bueno, para Jesús la verdadera familia está unida por esos lazos e invita a crear lazos de apoyo, ternura, especialmente hacia las personas que más vulnerabilidad sufren. Bueno, vamos terminando. Bueno, entonces, teniendo ese cuadro de reino, yo creo que ahora sí podemos ubicar niñez como, bueno, el texto que dice Jesús, el reino de Dios es como ellos. El reino de Dios tiene que hacerse, ustedes tienen que hacerse como ellos para entender reino, si no, desde la vida del adulto poderoso, rico, blanco y de Occidente no van a entender reino. Reino habría que entenderlo desde niñez, otra vez que simboliza pequeñez. Jesús coloca a los niños en el centro, mostrando que el reino no se revela a los sabios allí ¿qué significan? Los grandes, los poderosos, sino a los pequeños. Padre, Señor del cielo, te alabo porque escondiste los secretos del reino a los sabios y entendidos y se los revelaste a los pequeños. Sí, Padre, no te voy a corregir, te voy a alabar, porque es así como funciona tu reino. Los niños representan una forma pura de acercarse a lo divino. Allí tendríamos que hablar de la espiritualidad de la niñez, en contraste con los sistemas religiosos dominantes, donde lo que predomina es el rito, la tradición, el tradicionalismo, la religiosidad, la institucionalidad, el poder. Tendríamos que ir por iglesias que tengan más el rostro de la niñez, apertura a Dios, desprovistos de poder económico, social. Bueno, realidades que yo no les voy a ustedes explicar porque las conocen mejor.
Voy a hacer una notita aquí interesante de ese Date tema. la vuelta, Mateo. No sé si... Ya no puedo abrir. Mateo, hágale caso. Bueno, mire, entonces voy a decir algo aquí. Oiga, Jesús lo puso en el centro. Pero si usted se pregunta quiénes habían estado siempre en el centro, y usted se pregunta hoy quiénes están en el centro, lo que Jesús está diciendo al decir que puso al niño en el centro es que hay que correr del centro a los que han estado siempre en él. ¿Quiénes están en el centro en tu país? Ni lo digo, ya lo sabemos. Jesús dice, no, hay que poner al vulnerable en el centro. ¿Cómo es posible que los países en América Latina se preocupen más por salvar un banco que por salvar un orfanato? En el centro sigue el capital. Ve, usted dice, no, ese discurso suena como muy político. No, suena muy, desde el Evangelio, muy humano. Porque Jesús tiene esa misma práctica. Cuando él nace en la Galilea menospreciada. Su región es Galilea. Lucas dice que es Nazaret el lugar donde él crece. Otro evangelio dice que Belén para vincularlo con David. Pero bueno, ¿por qué no nace en Jerusalén? ¿Por qué no nace en el palacio? ¿Por qué no es hijo, como si lo era Juan el Bautista, de un sacerdote? ¿Por qué no viene de el linaje de los sacerdotes? Viene de un carpintero. Viene de una mujer sencilla. Claro, porque Dios quiere poner en el centro a los que no han estado allí. Otra persona con un mercadeo religioso más tradicional y más centrado en el poder hubiera dicho, bueno, el Hijo de Dios viene en el palacio de Herodes. Pero no, Mateo está mostrando cómo entre el palacio de Herodes y el pesebre de Jesús hay una contradicción y que Jesús opta por el pesebre y trastorna a Herodes. Herodes, léanselo ahora en la Navidad, es un rey trastornado y un rey al cual los reyes magos, un gobernante al cual los reyes magos lo dejan esperando, porque él les había dicho, avísenme dónde para yo ir a adorar. Mentiras. Entonces el Espíritu Santo hace un complot con los reyes y dice, vámonos por otro lado. Y dejan a Herodes esperando. ¿Qué es la intención de Mateo? De mostrar cómo con la llegada del reino se están invirtiendo los órdenes y están poniendo en el centro al niño. Es lo de los Reyes Magos. Llegan para adorar al niño. Bueno, el reino como justicia y esperanza. Esto es un colofón de todo lo que he dicho. La visión del reino en Jesús desafía a transformar las estructuras injustas. Pregúntese por temas de desnutrición en la niñez de su país, malnutrición, hambre y mala alimentación. Niños en situación de miseria con obesidad. Bueno, ese es un tema de reino. Pregúntese violencia entre la niñez. Pregúntese pobreza. Pregúntese por niñez marginada y niñez migrante. Niñez en situación de migración. Niñez que está en movilidad humana. Niñez huérfana. Niñez, mire, y ese es el cuadro que tenemos en nuestros países. Y ahí tendremos que decir, esa niñez es la que hay que poner en el centro. Porque el reino de Dios dice que su mejor metáfora es precisamente la niñez. Es un mensaje que nos llama a luchar por justicia, dignidad, amor, respeto, misericordia, dignidad, derechos, especialmente de los más vulnerables en el caso de niñez, niños y niñas en riesgo. El reino de Dios, según Jesús, es un llamado a la compasión, la justicia, el cuidado,
de estos grupos que hemos mencionado. Y como seguidores de Jesús, estamos invitados a construir un mundo más justo donde los niños y niñas sean valorados y protegidos. Termino aquí para que nos vayamos al tiempo de las preguntas, que me gusta mucho. Ese reino crece desde lo más pequeño y desde los más pequeños. Resumen. Ese reino cuenta con nosotros, nosotras. Quiere que seamos promotores de ese reino. El reino es un reino cuya culminación no depende del esfuerzo humano. Nosotros hacemos una parte, pero el reino finalmente viene de parte del soberano Dios. Un reino que está en conflicto, sí, con los antirreinos de este mundo, quienes ponen en el centro a los grandes. Un reino que ya está porque comenzó con Jesús, pero todavía no está en su plenitud. Que esto es lo que la teología llama el ya y el todavía no. Nosotros vivimos entre el ya y el todavía no. Ya el reino de Dios entró con Jesús. Sigue con nosotras, sigue con nosotros. Pero todavía no, todavía hace falta una parte, y esa parte la trae el soberano y generoso Señor. Y en Navidad vamos a celebrar que esa soberanía comenzó por un niñito del pesebre. Conversamos, Karina, muchas gracias. Gracias a usted, Pastor Harold. Nos quedan 15 minutos para ir terminando, así que aprovechemos esos minutos. Voy a darle el espacio a algunas personas. Recuerden que es un minuto de pregunta para dar el espacio al desarrollo. ¿Les parece? Bien, vamos con Carlos Emilio. Un minuto, su nombre, el país y la pregunta. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Bianchi y soy de Guatemala. Quiero tocar rápidamente 4 puntos sustanciales, más que una pregunta, creo que es un pequeño comentario. Primero, agradecer el ser parte de este testimonio que habla acerca de la oración de Jesús, de la unidad de su iglesia. O sea, soy católico, ¿sí? Pero en primer lugar soy cristiano, ¿sí? Tengo como apellido lo católico, digamos. Y no es sencillo el estar, digamos, encontrar espacios donde todos podamos convivir, y yo creo que esto es un ejemplo claro del reino de Dios, ¿sí? He escuchado algunas alusiones que el pastor ha hecho y me han parecido no solo respetuosas, sino amorosas y con ternura, que nos envuelven a todos, y nuevamente eso es el reino de Dios. Luego, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que hemos visto la conversión como un evento, ¿sí? Y no como un proceso. Rick Warren habla acerca de que hay un momento de consagración, digamos. Ese es el momento en que yo le entrego mi corazón a Cristo. Sin embargo, debe haber una práctica diaria y continua. Y saco a colación esto porque solo a través de corazones convertidos es que podemos llevar la aplicación práctica del evangelio. Y es alejándonos de la religiosidad, del rito, del tema litúrgico y de querer encajonar a Dios, de que Dios se mueve o hace solo desde una perspectiva. No, únicamente cuando mi corazón está en comunión con el corazón de Dios, yo puedo entender cosas más allá de lo que se ha establecido. Aquí tomé el tema de la aplicación práctica, y por último, que creo que entra dentro de este plano, y el pastor lo mencionaba muy bien, hemos desvalorizado 2 grupos etarios que deberían de tener toda nuestra atención y respeto, es decir, la niñez, la pequeñez, que nos habla y nos menciona hacia futuro, ¿sí? Y nos habla de esperanza, pero también ese grupo etario de los mayores, que nos ligan toda la experiencia de vida. Entonces creo que son 2 grupos que funcionan dentro de la pequeñez que estamos hablando, a quienes debemos de tener no solo cuidado, sino atención. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Muy bien usado ese minuto. Harold, le damos el espacio a Lilia y a Galaxy J6 de Miriam de 1 minuto, y para que podamos escucharlas,
y después pasamos por un tema de tiempo, ¿te parece? Bien, creo que solo quedó Miriam. Miriam Galaxy J6, si puede eso, abrir. Le escuchamos. Miriam, ¿nos escucha? No, Ya, no ¿ya? la ¿Me escucha? escuchamos, Miriam. ¿Ya me escucha? Ahora sí la escucho, ¿Ya? sí. Sí, bueno, lo que comentaba era que hay que educar con pues con diálogo a los niños, y también hay que educar con la disciplina salvadora, ¿no? Pero aquí en la Biblia, cuando dice que hay que educar con la vara de disciplina, entonces ahí me queda confusión. ¿O cómo me podría explicar? Muy bien. Ilia, Sí. muchas gracias por su pregunta. Y ahora sí vamos a Miriam, que estaba intentando hablar, pero no sé si puede abrir el micrófono. Parece que no. Bien, entonces le entrego la palabra a Pastor Harold para que pueda responder. Hay varias preguntas, después vamos a las preguntas del chat para ir ya cerrando. Harold. Muy Pastor. bien, muy bien. Gracias. Mira, la pregunta sobre la vara. Gracias por esa pregunta. Voy a poner aquí un artículo que publicó el Movimiento con la Niñez y la Juventud, que es el coordinador de todo este proyecto. Un artículo que yo escribí hace ya algún tiempo sobre esos textos de proverbios. Allí allí lo estoy poniendo para quienes quieran leerlo. Y lo explico rápidamente. Mira, la vara en proverbios no tiene que ver con una vara de castigo, necesariamente. Porque ya ustedes recuerdan que en otros textos del Primer Testamento o Antiguo Testamento se menciona la vara de orientación y guía. Salmo 23, el Señor es mi pastor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si nosotros leemos vara como garrote, entonces diría, Señor es mi pastor, tu vara y tu callado no me infundirán, me golpearán para que yo entienda. Pero no dice eso, no dice eso. Es una vara que instruye, una vara que orienta. ¿De dónde sacamos nosotros la idea que era golpeando? Y a mí mi papá me golpeó. Aquí necesitaría media hora para contarles lo que me hizo mi papá. Y lo que me hicieron los profesores y las profesoras, los castigos a los que nos sometían, porque se entendió que la letra con sangre entra. Mire qué error. Uno se pregunta, yo soy colombiano, tenemos más de 70 años de conflicto armado. Una sociedad educada con golpes, cómo esperamos que de ahí salgan sociedades pacificadoras? Entonces, ¿qué les voy a decir? Mire, hay otras formas de educar que no son golpeando. Eso tiene que ver con reino de Dios, que es dialogando, poniendo disciplina, como María lo hizo con Jesús y como José lo hizo con Jesús. Imagínense ustedes que se pierde el niño y María se devuelve confundida y le dice, niño, nos has tenido angustiadas. ¿Dónde estabas? En los negocios de mi padre me es menester este. Pues tenga jugarrotazo. No, eso es un chiste. Claro, lo que pasa, María se pone a dialogar con él, mira. ¿Y qué hace María? Guarda silencio. ¿Y José? No sabemos porque de José no aparece ni una sola palabra. Si alguien la encuentra, me avisa. No hay una sola palabra. José es el gran silencioso del Nuevo Testamento. Bueno, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando nace Juan el Bautista, queda mudo. Eso de mudo, menos palabra, más oído, para escuchar al niño. Entonces, yo sí te invito a reconsiderar
las formas en las cuales nosotros hemos sido formados, nos formaron. Yo por ahí escuchaba a alguien que me decía, Harold, a mí me dieron garrote, pero yo salí buena persona. Le digo, pues a pesar del garrote, no gracias al garrote. Y menos hoy, donde tenemos una sociedad con niños y niñas muy distintos, con los que se tiene que dialogar más, donde hay derechos, donde hay oportunidad, pero la gente piensa que más fácil que dialogar es péguele su golpe y lo calmó. Bueno, yo creo que las iglesias tienen que fomentar nuevas maneras de educar. Ahí hay todo un proceso grande y el movimiento con la niñez nos puede ayudar mucho con los recursos que tiene. Bueno, eso por ahora y te agradezco mucho la pregunta porque clave y la has hecho con mucha transparencia también. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Voy a leer algunos comentarios, hay muchos comentarios, así que voy a tratar de resumir dentro de lo que se ha mostrado. Voy a retroceder en el time. Dice, los que trabajan con los, Ana Bayri dice, a los que trabajan con los niños deben tener sensibilidad y buscar conectarse con ellos, que se sientan amados y escuchados, ser empáticos, estar dispuestos a servir a los niños, hacer lo mejor que ellos por ellos, enseñarles acerca de su identidad y propósito. Entonces, un acercamiento mayor a la niñez. Isauro pregunta, en términos de estadística, ¿qué país, yo diría, qué país de Latinoamérica está atendiendo, comillas, mejor a los niños y niñas? Interesante pregunta. Los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente. West Ham dice, me gustó mucho cuando el pastor dijo, no solamente poner a los niños a cantar coros, sino que hay más cosas que debemos enseñar a los niños. Elizabeth Serrano, por otro lado, indica, el problema radica que a veces tenemos una teología apocalíptica, obviando temas como la justicia y ocuparnos de los más vulnerables, que la apocalíptica más bien tiene que ver con esperanza. Esli Hernández señala, realmente todos los que tenemos niños y niñas alrededor debemos ayudarlos, escucharlos, aconsejarlos, orar por ellos y darles palabras de confirmación. Y bueno, varias felicitaciones, encantadas por la sesión, dice la hermana Ruth, y varias felicitaciones, y yo creo que bueno, hay más preguntas, pero por ahí podríamos ir ya cerrando. Creo que la actividad del Reino de Dios da para hartos temas, así que vamos a cerrar, Harold, con algunos comentarios en relación a lo que han preguntado o han indicado en el chat. Sí, bueno, Cierto, mira, tiene 2 minutos. lo primero es agradecer las preguntas. Yo creo que esas preguntas son tan buenas que ameritarían mejor el silencio mío, porque ya de por sí traen inquietudes que debemos recoger. Responder una pregunta de estas en 30 segundos no es como tan respetuoso para preguntas tan importantes. Entonces lo que voy a hacer es agradecer esas preguntas, tomen nota de las preguntas, porque a partir de ellas pudiéramos tener como unos ejes de unas nuevas formas de considerar la pastoral infantil en la iglesia. Miren las preocupaciones que hay allí. Son las preocupaciones que debemos llevar a la iglesia. A la iglesia debemos llevar no solamente, Harold dijo que, sino, una señora preguntó tal cosa. Mire qué pregunta. Entonces es el valor de la pregunta para construir nuevos modelos de pastoral con la niñez. Creo que la pastoral con la niñez ha asumido el gran error de tener mucho que decir y poco que escuchar. Mucho que responder y poco que preguntar. A la niñez hay que preguntarle qué le duele, qué iglesia quisiera, qué tipo de clase quisiera, cómo pudiéramos, porque la niñez tendría mucho que iluminarnos y creo que ponerla en el centro de las preguntas valdría mucho. Cuando Jesús se pierde y se devuelve al templo, dice que los discípulos, Lucas 2, perdón, los maestros de la ley le hacían preguntas. Es la única vez que se habla bien de los del templo. Le hacían preguntas al niño. Creo que necesitamos iglesias que pregunten más. No solamente se prepare para responder, sino para acompañar
esos procesos de formación integral con la niñez. Muchísimas gracias, Karina, gracias por tu coordinación y he disfrutado mucho este tiempo con ustedes. Gracias. Amén. Creo que ha sido mutuo y o recíproco, ¿cierto? Vamos a cerrar este hermoso espacio. Vamos a orar para cerrar y después vamos a pedirle que se queden unos minutitos para sacar una foto, ¿cierto, querida Lisbeth? Entonces yo le voy a entregar el micrófono a Lisbeth Sousa, que es la coordinadora de todo el movimiento de Latinoamérica. Así que, Lisbeth, para que tú nos puedas acompañar en la oración final. Buenas noches. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre amado, por esta gran oportunidad que nos has dado de poder dialogar, resolver aquellas consultas que tenemos, y gracias porque lo hacemos en comunión, en reflexión y en confianza. Gracias por las palabras del Pastor Harold esta noche, y ponga en nuestro corazón y en nuestra voluntad, nuestra accionar, Señor, el generar transformación y cambios que permitan finalmente poner a la niñez en el centro. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que el Señor los bendiga a todos y todas. Vamos a sacar algunas fotos, a ver si es que Amén. nos ayudan. ¿Nos pueden ayudar? Ustedes que están en el chat de WhatsApp, ahí a sacar la foto de todas las pantallas. Acá va Y la nada, una. ahí va una y ahí va por otra. Si es que nos ayudan también en el grupo de WhatsApp, ahí veo sonriendo bastante. Bien. Que el Señor los bendiga entonces, los abrazamos a la distancia y abrazamos también a Harold desde Costa Rica y Muchas a todos los países gracias. de Bendiciones. Latinoamérica y el bendiga, Caribe. gracias. Bendiciones. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, que estén bien. Bendiga. Buenas noches, bendiciones. Hasta jueves próximo. Chau. Bendiciones para todos.